Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, estás, buenas profesor? noches. Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, profesor. Hola, saludo a todos quienes están ya conectados a la sesión o primera sesión ya del curso de formación de instructores IT Essential, organizado por la Academia ITC Frat. Ayer tuvimos una reunión breve, más que nada explicativa, para dar lo que era la inducción al curso y hoy día ya comenzamos oficialmente con la primera sesión. Eh, Antes de comenzar, ¿cierto? Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos ayer para quienes no estuvieron presentes por algún motivo. Y luego de ello, ¿cierto? Comenzamos ya con el material de revisión, del resumen de los primeros capítulos del curso y ese sería, ¿cierto? El desarrollo u objetivos de esta primera sesión. Así que cualquier duda, comentario, consulta que vayan teniendo, pueden ir haciéndolo a través del chat de la sesión, pueden ir escribiendo sus comentarios, o también, ¿cierto? Pueden pedir la palabra y activar sus micrófonos para ir, ¿cierto? Colaborando en el aprendizaje que vamos a tener todos durante este curso que dura un mes. Les voy a pasar a compartir mi pantalla para que darle el resumen que vimos el día de ayer con respecto al curso y luego, ¿cierto? Pasamos a proceder a responder algunas preguntas que tengan y a continuación comenzamos ya con el material. Bien, vamos a comenzar, ¿cierto? Explicando los lineamientos del curso, como si bien ustedes ya han tenido esta semana algunos correos, eh, pueden ir darse cuenta o pueden ir verificando que hemos tenido alguna información por parte de Daniela, que está en el chat, Daniela Martínez, que es parte, ¿cierto?, de FRAT, el cual va a estar en contacto con ustedes para ir respondiendo algunas dudas o consultas eventualmente en la presentación. De hecho, él está escribiendo en el chat para que en el caso de que puedan hacer consultas, puedan ir levantando la mano, ¿cierto? O escribiendo para poder ir respondiéndolas. Bueno, primero, para que comencemos la sesión, mi nombre es Rodrigo Orellana, ya les mandé un correo presentándome, soy instructor ITQ Cisco de Cisco Networking Academy desde el año 2006. Los voy a acompañar en este curso de formación de instructores para, en esta ocasión, docentes o formadores de educación técnico profesional o educación media. El objetivo de este curso es poder capacitarlos para que puedan a futuro dictar este curso en sus distintos colegios y puedan ir entregando el material que Cisco, ¿cierto?, ofrece a través de sus cursos de Cisco Networking Academy a distintas academias asociadas o en este caso avaladas por Cisco. La semana que estuvimos reciente se hizo una semana de enrolamiento donde ustedes podían ir viendo que llegaban a su correo la invitación del curso de IT Essential para que fuesen revisando con anticipación el material y también preparando lo que eran los entornos de trabajo, entre ellos los software a instalar, algunas condiciones con respecto a la participación del curso, la fecha importante conocer y todo lo relevante en conceptos administrativos referente a Cisco. Este curso, ¿cierto? En la primera instancia era que tuviesen leído en esta semana los tres primeros capítulos, por eso hubo un enrolamiento con preparación, con previa preparación, para que nosotros cada vez que nos reunamos en las clases síncronas, que son los días viernes, resolvamos dudas de los capítulos o hagamos resúmenes de los temas más relevantes, ¿ya? Eso es súper importante indicar. Este curso y todos los cursos que se trabajan hoy día para formación de instructores se componen de un 70% de trabajo asíncrono, es decir, usted en la semana tiene que ir leyendo los materiales, ir realizando los exámenes de capítulo, ir realizando lo que son las actividades y nosotros ese porcentaje más pequeño, 30%, lo hacemos en forma síncrona, en forma, ¿cierto?, online, donde resolvemos dudas, consultas que puedan tener.
Igualmente, cualquier consulta o duda que tengan durante la semana las pueden ir haciendo los correos que se les recordaron durante la semana para ir resolviendo inquietudes, dudas o consultas que tengan tanto en el aspecto técnico de NetaCAD como con respecto a los materiales o condiciones de entrega de las evaluaciones. Así que durante la semana también estamos disponibles para ir respondiendo todas estas dudas y la idea es que no lleguen el día viernes, ¿cierto? Con muchas inquietudes, sino que la idea vayan resolviéndolo en la semana para que ustedes hagan un trabajo autónomo y puedan ir avanzando a su ritmo, ¿cierto? Según el horario que ustedes se vayan coordinando para dejar horas de estudio en formato asíncrono. Como mencionábamos también, para poder ir viendo las fases de cada semana o que deben tener a considerar, hay algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, se entiende que hay que tener un equipo con PC y audio para la participación de las sesiones síncronas como la que estamos haciendo ahora. También es importante que tengan instalado el software Packet Tracer 8.11, que lo obtienen de la misma plataforma de NetaCAD, está disponible para su descarga, ya que hay algunos capítulos que vienen más adelante que son enfocados en el ámbito redes y con eso ustedes pueden ir trabajando lo que son las actividades prácticas. También deben tener a considerar tener instalado el software Packet Tracer para poder, aparte para poder hacer simulaciones y tener el software VirtualBox para poder hacer implementación de máquinas virtuales que vienen correspondientes a los capítulos de sistema operativo, ¿ya? Así que también hay que considerarlo. Eh, También dentro de las actividades que vienen ya a fin del curso, se aparece dentro de cierto de los comentarios tener o estar preparados para poder grabar una ponencia, ¿ya? Esa ponencia hace referencia a una grabación de una microclase que, que consiste en tomar un capítulo de los 14 capítulos disponibles y ustedes, ¿cierto?, lo van a trabajar o desarrollar durante 15 minutos, en el cual va a ser parte de la evaluación práctica final del curso, ¿ya? Esas indicaciones y todos esos puntos van a estar ahí ya disponibles más adelante. Bien, así que para que estén más o menos ustedes ya preparándose, ¿ya? Para elegir qué capítulo es el que más les acomode y con cuál capítulo van a hacer la evaluación práctica. ¿Qué capítulo eligen ustedes como microclase? ¿Ya? Todo lo que son las rúbricas e indicaciones van a venir en un par de semanas más, pero para que ustedes vayan entendiendo un poco en qué consiste esa evaluación práctica de instructor. Y hay un ítem que también ha salido como pregunta ayer que dice disponga en lo posible de un PC para armado y desarmado y de herramientas básicas de laboratorio. Bueno, ese requisito es para quienes vayan a hacer una microclase y quieren hacer quizá una demostración práctica sobre los primeros capítulos. Del capítulo 1 al 4 habla de hardware, entonces quizás si le interesa hacer esa microclase basada en uno de esos temas y quizás quiere mostrar equipamiento, ¿ya? Pero no es obligatorio, eso es más que nada para que ustedes eh, puedan tenerlo aparte. Lo otro, sobre el curso. Bueno, les recuerdo nuevamente que este material también les llegó, este PDF les llegó en alguna de las correos anteriores. Va a ser entre el día 29 de abril y la última semana del 20 y 27 de mayo, es decir, la última semana del mes. En esa semana vamos a estar trabajando correspondiente a lo que es las clases síncronas de las 19 en adelante, 19 pm aproximadamente, a máximo las 21:30, ¿ya? Ahí la idea es que nos coordinemos, hagamos una pausa durante el transcurso de la sesión, la hagamos lo más dinámica posible para ir avanzando rápidamente y también no se haga tan extensa para que ustedes tampoco se cansen al estar presentes en la videosesión. La plataforma en la que estamos utilizando es Google Meet, que es el mismo link que tienen compartido ahora o que están conectados. Va a ser toda la semana en el mismo link, así que ténganlo ahí guardado para que cuando llegue el horario se conecten bajo la misma plataforma en la misma sesión. Y bueno, como mencionábamos, el curso requiere horas adicionales para lectura de capítulos y trabajo asíncrono, que es el 70% de lo que equivale el curso. Así que hay harto trabajo por parte de ustedes, en los cuales se programan durante la semana para ir avanzando. Las sesiones, como hemos mencionado, bueno, ayer fue la sesión del día 28, donde se hizo una sesión breve para explicar lo mismo que estamos resumiendo hoy día,
que son los contextos del curso. Y hoy día comenzamos ya con los primeros 4 capítulos. ¿Ya? La idea es que demos el pie a los 3 capítulos de hardware y el cuarto capítulo que habla de mantenimiento. Vamos a hacer los resúmenes correspondientes de cada uno de ellos. Y como les menciono, es un resumen lo que nosotros vamos a trabajar por tiempo. Así que ustedes tienen que tener la lectura completa de cada capítulo y todas las actividades que conllevan. Tienen que recordar que este curso ustedes lo van a dictar a futuro y por lo tanto tienen que conocer el material que aparece y realizar las actividades, ya que las van a tener que desarrollar en forma práctica en sus colegios. Así que es importante que las hayan visto con anticipación para que cuando llegue el momento de dictar el curso ustedes las conozcan. Todos los laboratorios y materiales ya Cisco los tiene disponibles, así que no hay que crear nada nuevo en realidad, sino que adaptar a las condiciones que puedan tener ustedes en cada uno de sus laboratorios. Entonces, una semana 4 capítulos, la siguiente semana otros 4 más, como pueden ver ustedes, el día 13 de mayo también otros 4 capítulos más. Eso indica que cada semana ustedes tienen que leer con anticipación los capítulos correspondientes o ir avanzando también lo que mayor puedan. ¿Ya? Es importante eso. Si usted puede leer en 2 semanas todos los capítulos, genial, para que conozca el material. Ahí faltó declarar el día viernes 20 que también hay una clase para poder explicar los capítulos 13 y 14, que faltó ahí agregar en la presentación, pero también hay sesión el día viernes 20. Y el viernes 27 de mayo estamos entregando ya lo que son las últimas sesiones o las últimas instrucciones para lo que son la habilitación de quienes hayan aprobado. ¿Ya? En la semana del día viernes 20 vamos nosotros a entregar la evaluación práctica y teórica, ¿ya? Que son las evaluaciones finales. La que hablábamos, nosotros mencionamos que era la microclase, que era una evaluación práctica, y la evaluación teórica que va a ser un examen en línea de todos los capítulos. Y ahí se componen, ¿cierto?, las dos evaluaciones que tienen una mayor ponderación. De esa forma, ya para la semana del día viernes 27, vamos a poder ver quiénes son los instructores que aprobaron el curso, hacer la entrega ya de los certificados y la acreditación como instructor. ¿Qué más podemos comentar por acá? ¿Cuáles son los porcentajes de las evaluaciones? Nosotros tenemos varios tipos de evaluaciones y entre ellas las que tienen mayor ponderación son los exámenes final práctico y teórico. Esos exámenes práctico y teórico son la microclase grabada, que sería el examen práctico, y el examen teórico, un examen de los 14 capítulos que mencionamos. Es un examen en línea que se hace en la plataforma NetaCat. Tiene 2 horas de duración, ¿cierto? Y 50 preguntas. Y hay otras actividades que hacer también por ahí que las vamos a mostrar en un momento más, que son los exámenes o pruebas de cada capítulo. Cada capítulo tiene una microprueba o microexamen que hace preguntas sobre el material a revisar. Y también hay unas evaluaciones que se llaman puntos de control, que son unos exámenes intermedios que son acumulativos del grupo de capítulos, ¿ya? Que también los vamos a mostrar en un minuto más. Y eso forma la cantidad de evaluaciones para poder aprobar el curso, siendo que los 2 exámenes finales son los que tienen el mayor peso, el teórico y el práctico, y los otros también tienen una ponderación mucho más pequeña, que son los exámenes que ustedes pueden realizar desde el día mismo. De hecho, los exámenes o pruebas de capítulo ya están abiertas, se abrieron desde el día lunes, así que hay estudiantes o docentes que ya la han hecho, así que felicitaciones a quienes han ido avanzando y tienen ya más de alguno terminado. Y que no les permita, ¿cierto?, que llegue el tiempo y los vaya a pillar sobre la marcha. Así que pueden hacerlo ya desde ya. En cambio, los exámenes final teórico y práctico son las últimas semanas. Eso vamos a entregar las instrucciones en la fecha correspondiente, pero es bueno comentarlo con anticipación. Para aprobar el curso, importante, tienen que tener un 80% como mínimo de aprobación en las evaluaciones, en todas las evaluaciones, tanto el examen final, el práctico, los puntos de control y los de capítulo. El total debe dar, ¿cierto?, como promedio superior a 80, ¿ya? Y también hay que tener participación en las evaluaciones. Rodrigo, disculpa, hay 2 consultas en el chat, si pudieras revisarlas, por favor. Sí, voy terminando y voy leyendo las consultas, ¿ya? Para terminar esta parte. Hay un 80% mínimo es lo que se requiere para la calificación, tanto del práctico teórico, y 80% de asistencia en las sesiones o participación en línea. Así que es importante que estén en las grabaciones, estén participando para que consideren eso como asistencia.
Y bueno, la información, ahí está mi correo, está mi nombre, los correos también de apoyo y un correo también que se llama cursos@frat, que corresponde a donde pueden hacer todas las consultas referentes o inquietudes con respecto al curso. Hay dos documentos también adicionales que los vamos a revisar en un momento más, que son los contenidos del curso para que ustedes vean todo el desarrollo y lo tengan también a considerar. Ya, puedo responder unas preguntas antes de continuar. Abraham dice, ¿esta acreditación o certificación cuánto tiempo dura? Ya, la acreditación como instructor no tiene una fecha de caducación, pero es importante que tienen que hacer cursos por lo menos vigentes o dictarlos en alguna academia en un periodo de por lo menos 3 años, ¿ya? Cada 3 años Cisco también hace una revisión para ver si el instructor ha dictado cursos y lo más probable es que si lo ha dictado, por lo menos uno al año o como máximo uno cada 3 años, sigue vigente como instructor, ¿ya? No tiene caducación, pero sí es necesario ir actualizando algunos contenidos, ¿ya? Referente a las nuevas versiones. De hecho, IT Essential ha ido cambiando con el tiempo de la versión 1, 2, 3, 4 y hoy día estamos en la versión 7. Así que hay temas y capítulos que se van actualizando y Cisco hace muchos webinars o algunas capacitaciones para ir actualizando los contenidos que van agregándose al curso. ¿Ya? Pero no tiene una, una, una finalización como tal. ¿Ya? Así que es importante que haga por lo menos una vez al año o dicte el curso para mantenerse actualizado y al tanto con los contenidos. Víctor tiene una pregunta, a mí no aparece el curso en NetAcad, ya, eso es importante revisar sus cuentas, si está registrado con su correo o si la invitación llegó, ya, o qué correo fue el que su dirección de colegio envió, eso es importante también tenerlo en cuenta. Consulta, ¿cierto? De ese tipo, el correo es cursos@frat.cl, así que ahí Víctor, al correo cursos@frat.cl, si Daniela me puede apoyar en el chat, puede escribirle el correo para que haga esa consulta a Víctor. Los documentos que se llaman Scope and Sequence y Release Note, que también se los agregué, eh, como les mencionaba, son dos documentos que ustedes pueden tenerlo y les va a servir mucho de apoyo para poder ver qué tiene el curso en sí. ¿Ya? No solamente ahora para prepararse como instructores, sino también para cuando dicten el curso, saber qué laboratorios vienen incorporados, qué herramientas necesita, por ejemplo, alguna actividad, qué tipo de condiciones deberían preparar ustedes en el laboratorio, por ejemplo, para poder dictarlo. Así que es importante revisar este material, les va a servir muchísimo, ¿ya? Por ejemplo, ahí explica a qué público va destinado, ¿cierto? El curso IT Essential no solamente podría ser dictado para estudiantes de educación media, podría ser dictado para estudiantes de educación superior, para particulares, ¿cierto? Para distintas personas que se interesen en el mundo TI y principalmente asociado o relacionado a lo que es soporte técnico. Eh, Ahí también en el archivo menciona, ¿cierto? Cuáles son los objetivos, como explicábamos nosotros, principalmente es conocer de hardware, hacer mantenimiento preventivo, resolver problemáticas de configuración, conceptos de redes, conceptos de sistema operativo, dispositivos móviles, impresoras, seguridad y auditoría informática, virtualización, y también diversos sistemas operativos de la gama Linux, Windows y macOS, también como sistemas operativos móviles. Y termina, ¿cierto? El curso también con los objetivos preparando al estudiante como en este caso como parte de un soporte técnico, es decir, cómo yo podría enfrentarme frente a un cliente y cómo podría resolver las problemáticas que se plantean. Así que es bastante completo, ya cada capítulo habla de un tema distinto y permite, ¿cierto?, ir integrándose como tal. También habla, ¿cierto?, los requisitos mínimos de sistema, en el caso de ustedes cuando ya preparen sus laboratorios, que deberían tener, por ejemplo, la cantidad de alumnos por la clase. Ahí habla, por ejemplo, de los tipos de PC que ocuparían para su laboratorio, los kits de herramientas, por ejemplo, que deberían contar ustedes, que la idea es que sean lo más parecido posible, u opcionales, como aparecen ahí en la presentación, y con eso ustedes podrían tener más o menos un catastro de qué es lo que necesitan para poder dictar el curso de forma presencial. Así que ahí está el material, como yo les comentaba, habla del equipamiento, de herramientas y también el detalle de cada uno de los capítulos, de los 14 capítulos. Ahí está el capítulo 1, por ejemplo, contenidos, objetivos y las metas a lograr en cada uno de ellos.
Así que este material también fue enviado en los correos, de hecho se lo reenvío hoy día para que lo tengan y les va a servir de preparación para cuando tengan que dictar su curso. Y bueno, el otro archivo también habla de cuáles han sido los cambios que ha tenido la versión 7 o qué trae el curso versión 7. Aparte de los 14 capítulos, trae mucho material interactivo. Hay aproximadamente 75 videos de ejemplos o tutoriales que vienen de cada actividad. Hay muchos laboratorios prácticos, 81 laboratorios en total que pueden ustedes desarrollar en sus clases por el total de capítulos. Hay actividades en Packet Tracer, hay actividades interactivas, ¿ya? Así que hay bastante material que ustedes pueden encontrar y que va a estar disponible para que lo realicen y se vayan organizando para las sesiones al momento de dictarlo. Así que también aquí lo pueden visualizar. Hay una pregunta por ahí, me dice Diego, ¿el material interactivo está en inglés como ocurre? No, el curso está disponible en español y en inglés. Está disponible en español y en inglés. Al momento de crearlo, como instructor, opta por en qué lenguaje quiere hacerlo. Las traducciones están terminadas. Ya hay cursos de nivel superior de Cisco como CCNP, por ejemplo, que están netamente 100% en inglés. Estos cursos sí están disponibles en español y en inglés, IT Center, en versión 7, así que no hay problema. El material de estudio, las guías, los laboratorios, todo está disponible en inglés y español, incluyendo las evaluaciones. También están disponibles en ambos idiomas, como cierto sea pertinente. Dice, el curso ITC, dice, me aparece en acá, dice que finaliza el 20 de mayo. Claro, el finaliza el 20 de mayo el material, acceso al material, después vienen las evaluaciones, ¿ya? Después viene la entrega de los certificados. Claro, el 27 se termina, se entrega, se cierra el curso. Por lo tanto, el 20 de mayo hay que tener las actividades realizadas, ¿ya? El 27 se cierra ya como entrega final de nota, pero ya no hay más actividades. Por eso es importante que ustedes tengan claro esas fechas, ¿ya? El 27 es el cierre del curso. Exactamente, el 20 de mayo es la última sesión y la otra sesión es para hacer la entrega de quienes aprobaron. Por lo tanto, ya ahí se cierra el acceso a NetAcad. Exactamente, y gracias Daniela por apoyarnos. ¿Qué otro material? También recordarles, hemos visto la presentación, hemos visto el Release as Sequence y voy a mostrarles un material también que yo les envié hoy día y les voy a compartir nuevamente un link para quienes quieran tener el material descargable, ¿ya? Si bien este material está disponible en el curso, ustedes pueden buscarlo como recursos y lo bajan, las actividades, los ejercicios, laboratorios. Les preparé una carpeta que se llama Material IT V7, que les compartí, donde en realidad puse todo el material que está disponible, y entre ellos están los laboratorios que son para el instructor, laboratorios para el estudiante. Hay dos tipos de laboratorio, uno viene ya con la resolución de los problemas y el otro del estudiante viene con los problemas, ya eso son dos versiones. Están los ejercicios de Packet Tracer, están las presentaciones, las PPT también oficiales para que ustedes las tengan, están los resúmenes del curso, el Scope and Sequence, está también, por ejemplo, VirtualBox, la última versión para Windows. De hecho, ustedes la pueden bajar si tienen otro sistema operativo de la misma página de VirtualBox, la que sea más adecuada. También les puse una carpeta de Packet Tracer, donde están las versiones de Packet Tracer, la 811, 64 bits, 32 bits, y versiones también para Linux y para Mac OS. Así que importante que esa carpeta, está todo el material, ustedes lo pueden bajar también desde NetAcad, pero igual, si le acomoda mejor, tienen todo a la mano. Les puse también las descargas de los ISO, que son los sistemas operativos que vienen propuestos para el curso, donde viene Windows 10, viene Windows 7 y Linux Ubuntu, ¿ya? También están los ISO de los sistemas operativos que vienen en las actividades más adelante, así ustedes también lo pueden descargar de antemano. Y también les puse los simuladores que son Virtual Desktop y Virtual Laptop, que lo vamos a ver en una próxima sesión, donde esos simuladores me permiten también mostrar equipamiento en un simulador cargado en el navegador web,
y pueden mostrar también, apoyarse con ese material para poder en sus clases hacerlas más dinámicas y mostrar algún tipo de simulador de equipamiento físico, ya, pero en un simulador. Así que hay harto material que viene integrado, la idea es que lo ocupen. Los cursos de Cisco para instructores están hechos de tal forma de que, como nosotros como instructores no nos da la libertad de usar todo el material que está disponible, ya todo tiene copyright, y no tener que crear nuevo material. Ahora, si ustedes quieren agregar algún material adicional, igual es válido, pero la idea es que se basen siempre por el contenido o la estructura que entrega Cisco en el orden de los capítulos, en las actividades, videos y ejercicios que traen propuestos. Pero igual también es válido agregar algún contenido adicional. También, como les comento, aparte del material que les compartí, ya todo recopilado, que ustedes lo pueden bajar del link que les envié, voy a mostrar el curso ahora como tal, como estudiante, igual que ustedes, voy a entrar con un perfil de estudiante para ver cuáles serían los capítulos y las actividades a realizar. Si bien las mencionamos, la idea es que también las visualicemos ahora. El curso, como ya hemos mencionado, se basa en 14 capítulos, donde cada capítulo habla de una temática distinta. Como explicábamos en un principio, en el Release and Scoop aparece, ¿cierto?, el objetivo de cada uno, y cada uno tiene un examen de capítulo, ¿ya? Entonces el objetivo es que ustedes lean el capítulo, lean el material. Para quienes primera vez que leen o están partícipes de un curso Cisco, la metodología que tiene Cisco es bastante entretenida y dinámica para poder explicar lo que es contenido, en la cual usa mucho material interactivo, mucho video de apoyo, mucha actividad para ir midiendo conocimiento. De esa forma no se hace tan extenso y tan complejo entender lo que es el material que presenta. De hecho, está pensado IT Center en un curso para cualquier persona que comienza desde cero conocimiento del área de TI e ir avanzando y escalando paulatinamente. Entonces, cada capítulo, como yo les digo, tiene objetivos o secciones, ¿ya? Y habla de un tema bastante específico y tiene también actividades interactivas. Luego, ¿cierto?, viene el capítulo 2, por ejemplo, que habla de armado de PC, capítulo 3 habla de hardware y capítulo 4 mantenimiento preventivo. Eso quiere decir que los 4 primeros capítulos hablan de una temática que es hardware en sí, ¿ya? La primera parte podríamos mencionar que es la primera unidad. Capítulo 1-4 específicamente es hardware. El capítulo 5 y 6 ya habla de lo que son los conceptos de redes, ¿ya? No es un curso, recuerden, específico de redes como lo es Seña 1, que es un curso de introducción a redes, sino que habla de conceptos generales, ¿ya? De las topologías, los tipos de redes, harto énfasis a los protocolos de comunicación en el primer capítulo, capítulo 5, y luego en el capítulo 6 ya se trata de redes aplicadas, donde ya tienen que hacer configuraciones, direccionamiento IP, topologías y algunos ejercicios como mencionábamos nosotros en Packet Tracer, que es el simulador de Cisco para el trabajo de redes. Y esos dos capítulos 5 y 6 componen el área de networking. Luego viene el capítulo 7, que habla de lo que es el equipamiento o dispositivos móviles y portátiles, que esto se incluyó ya que en versiones anteriores de Xenchar solamente hablaba de dispositivos portátiles, de notebook, y ahora se incluyen tablets, smart TV, smartwatch y todos los dispositivos que podamos nosotros llevar con nosotros, que nos acompañan diariamente. El capítulo 8 habla de impresoras. También hay un recorrido por los distintos tipos de impresoras, láser, impresoras 3D, de impacto, de tinta, y también su respectivo mantenimiento, configuración e implementación en una red de tipo SOHO, una Small Office o Home Office. El capítulo 9 habla de lo que es virtualización y servicios de computación en la nube, ¿ya? Por ende aquí también aparece de la mano lo que es el software VirtualBox. Oracle VirtualBox habla también de servicios en la nube como Amazon Web Service, como Microsoft Edge, los menciona para que también tengan una referencia con respecto a sus alumnos a ese tipo de implementaciones. El capítulo 10 es instalación de sistemas operativos Windows. Aquí habla sobre la implementación sobre máquinas virtuales, sobre equipos físicos que ustedes pueden hacer en su laboratorio de las versiones de Windows 7 y Windows 10, ¿ya? Esos son los sistemas operativos base Windows que se trabajan.
En el curso no se trabaja con sistemas operativos servidores, sino que el enfoque es sistemas operativos escritorios y grupos de trabajo. El capítulo 11 habla ya de configuración del sistema operativo, trabajo en red, carpetas compartidas, por ejemplo, escritorio remoto, particiones, ¿ya? Y lo que es mantenimiento también lógico del sistema operativo. Entonces, ahí pueden darse cuenta que hay 3 capítulos que también son muy asociados y forman también una unidad en común. El capítulo 12 habla de los sistemas operativos fuera de Microsoft. Aquí habla, por ejemplo, de Linux. Ahí viene, ¿cierto?, el ejercicio con Linux Ubuntu como sistema operativo. Habla también de sistemas operativos para mobile, como Android, como iOS. Y también sus respectivas configuraciones e implementación en la red. Capítulo 13, ya, ¿cierto?, finalizando el curso, el tema a trabajar es seguridad. Donde se van a encontrar seguridad de tipo inalámbrica, seguridad con respecto a claves, buenas prácticas de seguridad en la empresa y también políticas a aplicar para evitar algún tipo de ataque, también riesgos o vulnerabilidades presentes hoy día en Internet, ya virus, troyanos, hacking y todo eso aparece también en este capítulo. Y terminando, ¿cierto? La última parte es el capítulo 14, que se trata de el profesional TI. Como hemos mencionado, el enfoque de este curso es preparar a un personal, un técnico especialista que pueda resolver distintas problemáticas presentes hoy día en las redes de oficina u hogar, y también dentro de ellas pueda tener las aptitudes y actitudes para poder entender las necesidades de los usuarios o clientes de una organización. ¿Ya? Algo así, ¿cierto?, como el soporte técnico o las mesas de ayuda. Así que esto es el total del curso. Como hemos mencionado, tiene distintas temáticas, hay capítulos que están asociados entre sí, hay capítulos que hablan de temas individuales, pero el contenido es bastante sencillo de entender, es escalable, como yo explicaba en un principio, y pueden ir incrementando, en este caso, cada uno de los laboratorios asociados o relacionados unos con otros, es decir, cada capítulo tiene algo de la mano o un nexo en común. Ya. Eh, Como también mencionamos, cada capítulo tiene un examen, ¿ya? Y cada examen está disponible o activo en 2 idiomas, ¿ya? Por eso es importante que lean un capítulo y luego vayan a realizar estos exámenes. Estos exámenes o pruebas de capítulo son pruebas de 15 preguntas, no más que eso, están en español y en inglés y pueden realizarse hasta 3 veces, ¿ya? Son 3 intentos los cuales ustedes pueden efectuarlo. La idea es que lo hagan lo antes posible, ¿cierto? La idea es que no dejen pasar mucho tiempo, lean un capítulo y rindan inmediatamente un examen, ya que también se consideran dentro de los porcentajes o actividades a realizar, y también tienen un peso que vimos nosotros hace un momento atrás dentro de la ponderación. Si rinden un examen y se dan cuenta que quizás el porcentaje no es muy alto, lo pueden rendir nuevamente hasta que logren el 80%. Hay 3 intentos disponibles por cada uno de ellos. Así que van con el capítulo 1 y luego, ¿cierto?, su examen. Capítulo 2 lo leen, examen. Capítulo 3, examen. Y capítulo 4, examen. Y además el punto de control. Que, como explicamos, el punto de control es una prueba que, ¿cierto?, resume los 4 capítulos anteriores que hablan de la misma temática. Después sigue el capítulo 5 con su respectiva prueba y capítulo 6. Y luego el punto de control del capítulo 5 y 6, que aquí era sistema operativo. Redes y redes aplicadas. Luego viene el capítulo 7 con su examen, el capítulo 8 con su examen, y también viene el punto de control sobre las temáticas de sistema operativo. Luego el capítulo 9 con su examen, capítulo 10 con su examen, capítulo 11, donde también se asocia lo que era virtualización y sistema operativo Windows. Y capítulo 12, capítulo 13, ya que era asociado a impresoras, a seguridad, también tiene un punto intermedio, y terminan con el capítulo 14 y su examen. Una vez que ya tengan todo rendido, que esto lo pueden hacer desde hoy día mismo, están todos activos estas pruebas o exámenes de capítulo, de hecho del momento que fueron enrolados ya están disponibles, ya están activos para hacerse. Por lo menos yo les comentaba que ya hay participantes que lo han hecho, han ido avanzando en el capítulo 3 o 4 en su examen, ya van bien avanzados. Viene la parte final. Esta parte final todavía no está activa, que son los exámenes finales, los que tienen mayor ponderación de un 30 y 40%.
Estos exámenes, tanto teórico como práctico, van a estar disponibles en las semanas del 20, ya, esa última semana de clase, para poder efectuarse, tanto lo que es el práctico como el teórico. Eh, por eso todavía, como le aparecen, no disponible. ¿Ya? Esos exámenes sí son una sola oportunidad, ya, para Edgardo que pregunta. Los exámenes de capítulo, pruebas de capítulo, se pueden rendir 3 veces, pero el examen final, tanto práctico como teórico, que es la microclase, con el examen de todos los capítulos, es un solo intento, ¿ya? Y está abierto también durante un periodo más reducido. Las pruebas o exámenes de capítulo están abiertos durante todas las semanas del curso, pero esas están solamente en la última semana, ya que son las evaluaciones finales. Así que todavía, ¿cierto? Si quieren rendirlas no les van a aparecer hasta que tengamos todas las actividades terminadas. Ahí, ¿cierto? Vamos a hacer en esa semana esas evaluaciones. Hay también una actividad que se llama comentarios del curso. Esa también está disponible, la pueden efectuar ahora. Pero es un feedback que ahí les pregunta, un breve cuestionario que les pareció el curso, qué contenidos les gustaron. Ya. No les afecta en su nota para nada, pero sí les permite o es requisito para poder rendir la última evaluación. De hecho, para poder, ¿cierto? Dice rendir el examen final y teórico práctico, hay que tener también completado lo que es comentarios del curso. ¿Ya? Ese es un breve feedback para tener cierto como referencia. Ahí Mariana pregunta, ¿cuáles son exámenes o cuáles exámenes están disponibles en estos momentos? Todos los de capítulos. ¿Ya? Del 1 al 14 están todos abiertos, incluyendo los puntos de control y 3 intentos por cada uno. Solamente el final teórico práctico están en la última semana. ¿Ya? Esos se abren en la última semana. Y para rendir ellos, tiene que tener los exámenes de capítulos terminados, todos los anteriores, y también comentarios del curso. ¿Ya? Esos son los prerequisitos. Eh, ¿Qué más? Así como para ir recordándoles o dándoles un breve resumen. El curso, si se dan cuenta, es un mes de duración. Los tiempos se los agendan a ustedes, dado sus trabajos, ¿cierto? Sus tiempos disponibles, van coordinándose para ir leyendo el material y también ir avanzando en la materia de los capítulos y también en las evaluaciones que están disponibles y que son parte del curso. En un periodo antes de la pandemia, por lo menos tengan una referencia, quienes han tenido la oportunidad de rendir cursos de instructor, todo esto se hacía en una semana. ¿Ya? Un curso de instructor, CCNA, CCNP o Xcentral, era una semana de estudios en las cuales la misma semana había que completar todo el material full, todas las pruebas o exámenes de capítulo, y llegaba el día sábado y el sábado se hacían los exámenes finales. Así que era un tiempo bastante reducido, era una presión bastante fuerte. En una semana, ¿cierto? Todo el día estudiando, todo el día haciendo las evaluaciones. Y ahora, ¿cierto? Cambió un poco el esquema y se pueden también trabajar en forma asíncrona durante un mes. Así que igual es una ventaja, en cierta forma, poder tener y coordinarse con los tiempos y no estar una semana, perdón, ahí concentrado haciendo todo el curso de instructor. Ya, que esa es una diferencia. Hasta ahora no sé si tienen preguntas, dudas. Estoy ahí atento al chat, cualquier cosa, si pueden ir comentándome. Hay un correo se lo voy a escribir en el chat, que es cursos 2022, que lo mencionó también Daniela dentro de los correos, que es donde pueden hacer todas las consultas técnicas, ¿cierto? Enrolamiento y parámetros asociados con respecto a lo que es la plataforma NetaCat. Así que estoy viendo si tienen alguna pregunta para que empecemos ya a avanzar en los materiales, en los contenidos en sí de los capítulos. Dudas, preguntas, cualquier cosa y me la escriben por el chat si tienen alguna inquietud. Me pregunta Imar si los videos, todo el material, como explicábamos un momento atrás, está en español y en inglés. De acuerdo a cómo usted crea el curso, el material también aparece disponible. Si usted como instructor crea el curso en inglés, el material va a estar en inglés. Si lo crea en español, el curso va a estar y el material en español. Depende, ¿cierto?, de el idioma con que lo crea. Perdón, el idioma con que lo crea, ¿cierto?, está el material. Hay algunos videos que tienen traducciones, pero es bastante entendible, así que no hay problema. Aparecen con subtítulos en algún caso que ahí están por ahí en inglés para poder revisarlo.
Bien, no sé si hay más preguntas, dudas, consultas que tengas por el chat. Ya, vamos a comenzar entonces con el resumen del primer capítulo, que corresponde, ¿cierto?, a introducción a hardware de computadoras personales. Recordar que nosotros estamos haciendo un resumen de lo que se trata el capítulo. Hay que leerlo completo, hay que ver las actividades, hay que revisar los videos que aparecen también y lo que son las preparación de las actividades interactivas. Nadie ella me pregunta, ¿están grabadas las sesiones? Sí, estamos grabando las sesiones ahora, pero igual es importante que esto tiene que participar igual en la conexión a estas sesiones telepresenciales, ya que son parte en este caso de la asistencia, y leer los capítulos. Es importante que los lean completamente. ¿Ya? De hecho, las pruebas de capítulo, exámenes de capítulo, hacen preguntas que hay que leer el material. ¿Ya? Preguntas como bien específicas de algunos contenidos que se muestran. Así que es importante que los revisen con harto tiempo, con harta paciencia, ¿cierto? Y los vayan desarrollando y no se queden solamente con los resúmenes. ¿Ya? Es que es requisito para el instructor que va a dictar el curso. El capítulo 1, como resumen, se basa en cuatro partes, en las cuales estos cuatro contenidos tocan lo que son un poco los componentes de las computadoras personales, eh, mencionan lo que son la evolución que han tenido hoy día los componentes electrónicos de una computadora, habla también de lo que son los riesgos de seguridad, habla de los componentes necesarios para el armado de lo que es equipamiento computacional, habla de los tipos de hardware, habla de los tipos de periféricos, explicando cada uno de ellos, habla de los distintos tipos de cableado, dispositivos de entrada y salida, y también laboratorios correspondientes a lo que es desarme de un equipo computacional. ¿Ya? Así que también muestra qué tipo de herramientas o procedimientos se necesitan para que ustedes los preparen con sus alumnos referente a lo que es desarme de un equipo computacional. ¿Ya? Yo más que nada les voy a dar los tips necesarios que ustedes pueden utilizar para poder efectuar este curso correctamente con sus alumnos. ¿Ya? El material ustedes lo leen a su ritmo, pero importante algunas cosas destacar que por experiencia se las puedo comentar cuando hay que dictarlo en formato presencial a estudiantes. La primera parte también habla de lo que es seguridad eléctrica, principalmente qué normas de laboratorio ustedes pueden tener o qué requisitos pueden tener para poder trabajar con sus estudiantes. Hay estudiantes que a veces son un poco inquietos, ¿cierto? Y la idea es que no tengan ningún tipo de daño físico o les pueda causar algún tipo de problema, ¿cierto?, hacia ellos mismos. Así que es importante que ustedes manejen sus reglas de laboratorio, explicarle un poco lo que es la seguridad eléctrica, qué condiciones tienen que tener para poder trabajar y también ahí, ¿cierto?, marcar un poco lo que es el ritmo y lineamiento antes de llevarlos al laboratorio, principalmente por el trabajo con fuentes de poder. Así que ahí ustedes marcan esos lineamientos y que se explican también como pautas de seguridad que aparecen presentes en el curso. Este capítulo en esta parte habla de los tipos de, ¿cierto?, de fuentes de poder, cuáles son los voltajes con que trabajan y también cuáles son los riesgos que pueden tener al tener su manipulación. Dentro de estos riesgos, seguridad eléctrica hace bastante referencia a lo que son las descargas electrostáticas, las ESD, también cómo nos podemos proteger frente a una descarga electrostática, y dentro de esos laboratorios que vienen propuestos le enseña al estudiante qué tipo de implementos de seguridad personal hay que aplicar para poder hacer un trabajo correcto y evitar la descarga electrostática. Así que ahí se mencionan lo que son las pulseras, la alfombrilla, ¿cierto? Y todos los riesgos que pueden llevar a cabo y con qué herramientas se pueden proteger. Recomendaciones como aparecen por ahí, la alfombrilla, ¿cierto? Los componentes electrónicos, guardarlos en bolsas antiestáticas y principalmente darle mucho énfasis al riesgo que ellos puedan tener frente a los aparatos electrónicos. Ese foco principal hay que destacarlo mucho, recordarle que los riesgos eléctricos pueden ser bastante graves al manipular equipamiento.
El capítulo también menciona los distintos tipos de gabinetes o toner que han ido evolucionando. La idea aquí, si ustedes pueden en lo posible, tengan hartas variedades de gabinetes para presentarlos en la clase. Gabinetes, por ejemplo, horizontales, gabinetes de torre, media torre, compactos, todo en uno. Y si pueden, en lo posible, tener equipos que quizás están en desuso, también llevarlos para mostrarlos cómo ha cambiado o ha ido evolucionando los tipos de gabinete de acuerdo a las últimas décadas. Así que si tienen la posibilidad, muéstrenlo en laboratorio. Se menciona lo que es el factor de forma, que es en este caso quien define el aspecto y la funcionalidad que va a tener un gabinete. ¿Ya? Qué componentes yo puedo instalar varían mucho de acuerdo al factor de forma. No es lo mismo un gabinete de torre que un gabinete todo en uno. Así que ahí también hacer muchas diferencias para que los estudiantes tengan la posibilidad de conocer otros equipos y no solamente con los que están ellos más familiarizados. Lo mismo cuando lleguen a lo que es fuentes de energía, fuentes de alimentación. La fuente de cierta alimentación o fuente de poder es uno de los componentes principales que rectifican lo que es la corriente alterna, corriente continua, dividida en voltajes cierto menores para poder energizar la placa madre y los componentes necesarios para el funcionamiento de un PC. Aquí también cierto le dan harto énfasis que es uno de los componentes más riesgosos o más peligrosos que pueden manipular ellos frente a lo que es descarga electrostática. Y si también tienen lo posible, mostrar una variedad de fuentes de poder de distintos voltajes, por ejemplo, o distintas potencias para que ellos también tengan un modelo o una referencia a revisar. Principalmente aquí recordarle que las fuentes de poder trabajan con algunos estándares, entre ellos 110 y 220 volt. Explicarle qué pasa cuando se hacen cambios de selector de voltaje, ¿cierto? Y los daños que pueden ocurrir en ellas mismas. También se habla de los tipos de conectores que son de los objetivos poder generar lo que es la fuente de alimentación a la placa madre y que van pensados para varios tipos de tecnología. Así que si tienen la posibilidad también de mostrar conectores de distintos factores de forma, como MOLEC, BER, y no solamente los SATA que son los más tradicionales o actualmente vistos, ténganlos también en esos laboratorios. Con respecto a la rectificación del voltaje, la fuente de poder, ¿cierto?, entrega distintos voltajes de baja amplitud para los distintos componentes internos de un PC, como 3.3 volts, 5 y 12, para puerto USB, por ejemplo, para dispositivos de almacenamiento como discos duros o otros dispositivos que requieran un voltaje mayor, por ejemplo, un ventilador. Eh, con respecto también a la placa madre o placa base, explicar que es la columna vertebral de un computador. También define mucho los factores de forma de acuerdo a los gabinetes y también en lo posible tener algunas variedades para mostrar también en vivo. Ya si pueden mostrar cómo han ido evolucionando con el tiempo cada uno de las placas madres, ya que es un circuito, cierto, impreso que nos permite generar una comunicación en buses de datos a los distintos elementos del computador. Identificación, cierto, de la placa madre. La idea es que conozcan las piezas, los sockets de conexión, que le muestren a los alumnos, por ejemplo, la ubicación o diferencias que tiene el puente norte con el puente sur, South Bridge, North Bridge, que se conecta en cada parte, para qué sirve, identificar piezas esenciales, como por ejemplo dónde están las ranuras de expansión, dónde está el procesador, dónde están los puertos USB, los puertos traseros de conexión, etcétera. Explicarle también o mostrar dónde están algunos chips de tipo CMOS más importantes, como el BIOS, como el UEFI, y que nos permiten trabajar lo que es la configuración propia del equipo. Ahí tenemos un poco lo que o mencionábamos la puente norte y puente sur. Así que ahí también explicárselo a los alumnos durante las sesiones. Los factores de forma de la placa madre nos permiten saber en qué tecnología vamos a trabajar. Hay distintos factores de forma, desde las tecnologías micro a macro, ¿ya? Pasando por tecnologías como ATX, MikroTX, y que cada una ha ido evolucionando tanto en tamaño y en transmisión o velocidad hacia otros dispositivos. Así que también por lo mismo, tratar de tener una variedad para poder mostrar. Si bien el curso trae muchos videos y animaciones, si tienen lo posible tener en vivo sería ideal. Con respecto al procesador también,
explicar que los procesadores o CPU son uno de los elementos cerebros más importantes dentro del equipo, explicar las diferencias que tienen los distintos fabricantes de procesadores en cuanto a velocidades y potencia de cómputo, y explicar también lo delicado que pueden ser, ¿ya? Así que también ahí, si tienen la posibilidad de tener quizás procesadores que no están buenos o quizás están para un desarme, mostrarlo y que los puedan manipular con toda la tranquilidad posible, ya que usar un procesador nuevo quizás un poco más complicado porque se puede caer al manipularlo o se puede dañar algunos de los pines cuando quieran trabajar con ellos. Sistemas de refrigeración, también menciona cómo necesitamos enfriar el equipamiento computacional debido a que entre mayor volumen de cómputo o mayor velocidad trabaja el procesador, también generamos mayor calor. Por lo tanto, hay que ventilar o enfriar bajo distintos procedimientos. Y ahí aparecen ciertos los sistemas pasivos o tradicionales de enfriamiento, y también el curso menciona algunos menos convencionales como nitrógeno, como agua, que permiten también hacer enfriamiento o disipación del calor. También habla de memorias RAM y memorias ROM, memorias, ¿cierto?, de acceso aleatorio, memorias de lectura, que nos permiten almacenar, ¿cierto?, en bloques de bytes dentro de una memoria de silicio, ¿cierto?, dentro de un chip. Ahí hace las diferencias con lo que es una memoria RAM, las capacidades y variantes de la memoria RAM de acuerdo también a tamaños, velocidades y forma, y también de los chips llamados ROM. Así que ahí también pueden apoyarse con equipamiento que tengan a mano. Ahí mostramos, por ejemplo, la diferencia de distintas ROM. Hay ROM que son programables, hay ROM que son borrables, como las EEPROM, hay algunas que son borrables y programables al mismo tiempo. También lo que mencionábamos con respecto a la RAM, tecnologías, velocidades y capacidades que han ido cambiando también de acuerdo a las necesidades que se van creando con distintos tipos de equipamiento, desde las memorias RAM, SDRAM, DDR2, DDR3, etc. Donde se instalan las memorias también importante, como habla ahí, los módulos de memoria de tipo DIMM, SODIMM, DIP y otros, tanto asociados a tecnología de PC, equipos portátiles, por ejemplo, que tienen una diferencia física y en funcionamiento con respecto uno al otro, ¿ya? Y explicar también que hay algunos tipos de memoria que son más rápidas, como las RAM, ¿cierto?, estáticas, o que van integradas dentro de un chip a la placa, ¿ya? Que hoy día ha sido también un cambio que han tenido tanto los dispositivos móviles como los notebooks o portátiles de última generación. Con respecto a las tarjetas adaptadoras, el capítulo también da énfasis a cómo nosotros podemos agregar funcionalidades nuevas a un computador, entre ellos tarjetas de red, tarjetas de video, tarjetas capturadoras, etcétera, y que las tecnologías y valores son muy diversos. De hecho, ahí lo más probable es que los alumnos estén más asociados o para ellos sea más familiar conocer lo que son las tarjetas de video, ya que muchos de ellos les gustan los videojuegos, entonces le van a también hacer bastante relación a lo que se menciona ahí como tarjeta de video de tipo GP, ¿ya? Así que ahí pueden ahí plantear un poco lo que es la conversación con ellos. Y también las tarjetas adaptadoras tienen distintos tamaños. Por ejemplo, hay tarjetas que van orientadas a tamaños mini, a tamaños extendidos, tarjetas PCI, PCI Express, y tarjetas, por ejemplo, como vimos nosotros, de tipo de ampliadas o de tipo de aceleración gráficas. Lo que es almacenamiento, también lo mismo. La evolución del almacenamiento ha ido cambiando con el tiempo. Hemos tenido dispositivos de almacenamiento de baja capacidad. Hasta hoy día tenemos dispositivos de almacenamiento de múltiples capacidades y velocidades también, ¿ya? Desde la evolución de los discos, ¿cierto?, o cintas magnéticas, hasta pasar por las unidades de CD, hasta pasar por las unidades de disco mecánico, hasta los discos de estado sólido que hoy día están siendo parte de la gama de estándar del equipamiento computacional. O sea, cada vez es más factible tener discos SSD que discos mecánicos, tanto por los valores han ido cambiando y bajando en el mercado. Eh, Se muestra también lo que son los tipos de conectores o adaptadores para cada uno de los tipos de discos.
y también qué tipo de velocidades puede lograr de transferencia, ¿ya? De acuerdo al tipo de tecnología. Se hace también un recorrido o se muestra un poco de historia y ahí aparecen lo que son los discos magnéticos o el almacenamiento magnético, cintas, por ejemplo, algún tipo de cartridge, que quizás es más difícil tenerlo, pero igual sería interesante que lo pudiesen mostrar en su clase. Y lo mismo con los discos HDD, ¿cierto? Las unidades de disco duro de distintos tamaños o pulgadas, tanto para dispositivos portátiles como para dispositivos de mayor tamaño. Así que si hay la posibilidad también tenerlo ahí presente en Desarme, quizás para hacer una referencia con los estudiantes. Y los discos de estado sólido, ¿cierto? Que para nosotros hoy día son los discos que están llevando un estándar del mercado, ya que la forma de almacenamiento es mucho más rápida, ya no necesitan un plato que gire, son más seguros en el sentido que soportan golpes, versus que un disco mecánico que trabaja mediante platos y cabezales se puede descalibrar, se puede dañar con un movimiento. Y también permiten tener una generación menor de calor y generación menor de lo que es carga eléctrica, es decir, un disco de estado sólido, ¿cierto? Va a permitir la duración mucho mayor de la batería que un disco mecánico, que es un motor que va a girar. Con respecto, ¿cierto? Ahí aparecen también componentes híbridos, se muestra o se explica también en el curso que hay unidades híbridas que son estado sólido con magnético y que también los costos son un poco mayores y por lo tanto quizás no son tan disponibles en el mercado para poder presentarlo. Con los dispositivos de almacenamiento óptico lo mismo, que son hoy día ya como estándar, se ha ido descontinuando el uso del CD-ROOM, del DVD y del Blu-ray. Y de hecho muchos fabricantes ya eliminaron de partida o de raíz integrar lectores de CD en los equipos portátiles, ¿ya? Sino que se trabajan bajo comunidades externas, ¿ya? Un lector, por ejemplo, CD vía USB sería como la solución. Y de hecho los mismos fabricantes hoy día de software ya no trataron de eliminar hace bastante tiempo el formato físico. Es decir, hoy día un sistema operativo lo puedo descargar como un archivo ISO versus que la compra que hacíamos hace años atrás de un sistema operativo era en un formato, cierto, real, un formato tangible. Aparece también un poco ahí las capacidades, cómo han ido evolucionando estos tipos de dispositivos, desde el CD-ROOM de 700 MB de almacenamiento hasta dispositivos de mayor capacidad, como el Blu-ray, por ejemplo, de capa, doble capa, grabable, regrabable y todas las combinaciones posibles que aparecieron en el mercado, pero que si bien durante un tiempo el CD-ROOM o dispositivo de almacenamiento óptico fue como el gran rey de los dispositivos, dado su precio y su masificación, fue en baja durante la última década y hoy día cada vez es más difícil, ¿cierto?, tener presente estos medios como tal. Con respecto también a lo que es puertos y cables, hoy día tenemos varios estándares que el mercado y los fabricantes han ido unificando. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar que el HDMI ya se quedó como un estándar de video y audio y datos bastante masivo, versus otros que han ido descontinuándose de acuerdo a sus tecnologías como dispositivo analógico, como por ejemplo el adaptador o cable VGA, ¿ya? O RCA para audio. Y algunos fabricantes también tienen sus propios estándares, como Apple, por ejemplo, que trabaja Mini DisplayPort u otros como Thunderbolt. La idea es que hoy día se han ido unificando, ¿ya? Dejando un solo tipo de puerto, así como el USB 3.0 ha sido el estándar de puertos de conectividad para dispositivos de distintas gamas. El HDMI como un puerto de video también se llegó para quedarse, ¿ya? Así que ahí se muestran también distintas variedades. Tengo unas preguntas por ahí que las vamos a leer al final. Nos queda parte de revisar el capítulo y al final las vamos a ir respondiendo para ir avanzando. Con respecto a los puertos y cables, también hay muchos de ellos que han ido también desapareciendo, como mencionábamos, entre ellos, por ejemplo, los PC2. ¿Ya? Es difícil hoy día encontrar un equipo que venga con un puerto PC2. De hecho, ustedes mismos se pueden dar cuenta que fueron puertos analógicos, tanto para mouse, teclado. Y hoy día, ¿cierto?
como puerto estándar ha sido el USB, e incluso la tecnología Bluetooth también ha reemplazado bastante lo que es el cable, ya que es un medio inalámbrico de conexión o en este caso pareo directo. Y bueno, no siempre está la solución de tener el cable correcto o la tecnología correcta. Para ello también existen los adaptadores o algún tipo de convertidor que nos permita, ¿cierto?, hacer o utilizar una tecnología que quizás está descontinuada con otras que están más vigentes. Así que también se mencionan los convertidores o adaptadores disponibles en el mercado para video, audio u otros. Ahí, por ejemplo, muestran un convertidor de tipo USB a Ethernet, un convertidor de HDMI a VGA, etcétera. En la parte final, ¿cierto? Habla también el capítulo de los dispositivos de entrada. Para nosotros, ¿cierto? Dispositivo de entrada es cualquier elemento que permita ingresar datos a un sistema de cómputo. Tenemos desde un teclado, un mouse, ¿cierto?, hasta una cámara de web, se considera. Y también hay distintas evoluciones en ello, ¿ya? Hay algunos dispositivos que quizás, no sé si será más fácil tener ahí presente, que quizás nos pudiesen mostrar en lo posible, que son los KVM. Por ejemplo, ahí en el capítulo habla de los KVM que nos permiten, en cierta forma, tener un switch que podemos compartir, ¿cierto?, en un espacio reducido, varios equipos conectados a un solo teclado, un solo monitor o a una sola pantalla, ¿ya? Así que ahí, en lo posible, también ustedes pueden, si tienen la posibilidad, mostrarlo. Y otra evolución que ha surgido con los dispositivos de entrada, las pantallas táctiles, las pantallas, ¿cierto?, touch, los lápices digitales, ya, los lectores de banda, los lectores de código de barra también se consideran dentro de esas clasificaciones. Ahí tenemos, ¿cierto?, también una variedad de dispositivos de contacto o de entrada que también se consideran hoy día en el mercado dispositivos de entrada. No solamente los tradicionales, sino que también la evolución que ha existido en el mercado. Ahí, por ejemplo, aparecen hoy día dispositivos de reconocimiento facial, dispositivos biométricos también, dispositivos de contacto como NFC, de contacto directo, lectores de huellas digitales, ¿ya? Dispositivos de realidad aumentada, etcétera. En cuanto a los dispositivos de salida, también se mencionan desde los tradicionales, ¿cierto? Cualquier elemento que permita mostrar información hacia el usuario, que está la diferencia. Nosotros con los dispositivos de entrada enviamos datos y con los dispositivos de salida entregamos información que ya fue procesada por el sistema de cómputo. Y desde los tradicionales como un parlante, un altavoz, ¿cierto?, hasta una impresora, hasta un proyector, se consideran dentro de estas clasificaciones. Con respecto a los monitores, también hace un hincapié el capítulo donde muestra las distintas tecnologías del mercado, desde las tecnologías, ¿cierto?, de mayor consumo eléctrico como LCD, las pantallas, ¿cierto?, de display líquido, de cristal líquido, hasta la tecnología LED o LED orgánico, ya que hoy día también se ha trabajado bastante hoy día lo que es los televisores y los dispositivos táctiles. Bueno, y algo que también los estudiantes les gusta, y también no solamente para el juego, que son los dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada. Hoy día también el mercado permite tener muchos de ellos a un costo menor y cada vez se han hecho más masivos en el ámbito de los videojuegos y del desarrollo también de soluciones hoy día de ingeniería. Dispositivo de salida, impresoras también. Ahí hace un recorrido por la impresora, entendiendo que hay un capítulo que viene más adelante que se especifica sobre impresoras, pero igual aquí menciona las distintas diferencias en la impresora de impacto, de tinta, térmicas, láser, incluyendo las impresoras de tercera dimensión. Los altavoces también hace un recorrido por los distintos tipos de sistemas de audio de alta definición, sistemas, ¿cierto?, auriculares, que hoy día ya se están eliminando lo que es el cableado para ello y se trabaja con lo que es la tecnología tanto wireless o Bluetooth. Y este capítulo cierra con laboratorios, ¿ya? Laboratorios. Entonces, una vez que, ¿cierto?, ustedes explican, ven la sesión completa, ¿ya?, vienen laboratorios pensados en lo que es el desarme con instrucciones, ¿ya?, que esto viene en parte del material para que lo trabajen durante una clase completa
obviamente con todas las reglas y cuidados necesarios para poder prevenir cualquier tipo de accidente, ¿ya? Así que el capítulo 1, como hemos mencionado, si bien es bastante extenso, y esto que es el resumen, viene con muchas actividades y también viene con varios laboratorios finales. Ahora, ¿cómo se los pueden plantear ustedes para cuando tengan que dictarlo? Deben también ver la cantidad de horas que tengan ustedes por cada semana de clase, ¿ya? Entiendo que algunos colegios tienen más de una sesión a la semana, por ejemplo, de la asignatura, y ahí podrían plantear 2 horas para mostrar la parte teórica y otras 2 horas para mostrar los laboratorios, ¿ya? Eso ustedes lo podrían manejar, ¿ya? Y como son 14 capítulos, también podría ser un capítulo por semana, ¿ya? Eso también de acuerdo a los tiempos que puedan ir gestionando. Entonces, sería una clase teórica y luego ustedes harían quizás una clase más práctica para los estudiantes. Hay unas preguntas que voy a responder que hay por ahí presentes. ¿Qué diferencia, dice Omar, tienen los discos comunes con un disco de servidor? Ya, bueno, los discos de servidor, un disco, cierto, de storage, como si su nombre, está pensado en almacenamiento, en los cuales las velocidades también son distintas y el trabajo es distinto a un disco que tiene un PC. Generalmente estos discos SAS trabajan en formato RAID, ¿ya? En arreglo, entonces también permiten hacer un gran volumen de almacenamiento versus lo que haría un PC, que son 1 o 2 discos que tenemos instalados en forma individual. Entonces hay alguna diferencia. Hoy día hay muchos dispositivos de almacenamiento como NAS, por ejemplo, que son autónomos. Entonces ya no requiero quizás tener un servidor que me cumpla tener discos de almacenamiento, sino que esa máquina lo hace como tal, sola. No necesita quizás un sistema operativo o en un PC con un sistema operativo, sino que es una máquina en forma individual. Que eso marca la diferencia. Claro, ahí dice, Edgardo dice que hay diferencia de velocidad de una unidad SATA y MSATA. Claro, hay velocidades distintas, principalmente la transferencia de datos es bastante diferente, ¿ya? Y eso también me permite a mí ver el acceso a los datos o al mismo sistema operativo sea diferente en cuanto a acceso. Mm, por ejemplo, y me dice, Diego, dice, un ejemplo con respecto a las memorias ROM y PROM. ¿Ya? Nunca he entendido bien para qué sirven, ya que IT Essential igual lo pasa muy por encima, lo menos hasta donde llega lo último. Claro, el curso en realidad menciona lo que son las memorias aleatorias, de lectura, programables, no programables, pero quizás yo creo que ahí se podría trabajar más quizás en algún tipo de especialidad que tenga algún tipo de colegio, ¿ya? Entiendo que muchos de ustedes son profesores de colegio en los cuales se dictan carreras de electrónica quizás, o donde se trabaje también con otros tipos de componentes como Arduino o Raspberry Pi. Quizás ahí podrían también apoyarse un poco para ver lo que son las memorias programables. Pero el curso como tal lo presenta en forma bastante, podríamos decir, general, ya no profundiza mucho, ¿no? Ahora, claro, el aplicar una memoria programable o borrable sería quizás más para un curso de electrónica y que lo podrían ustedes trabajar quizás con las asignaturas que sean a la par en ello, ¿ya? Y por eso, claro, lo pasa en forma, como dice, por encima, más que nada para donde el estudiante sepa que existen ese tipo de memoria, pero no profundiza mucho, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, para trabajar en conceptos de electrónica o sensores o placas como Arduino Raspberry, ahí se podría ver más lo que es memorias programables. Bien, vamos a revisar inmediatamente el capítulo 2, un resumen, es mucho más corto, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunas preguntas también que surjan durante la sesión.
Bien, con respecto al capítulo 2, que es mucho más breve que el capítulo 1 y de entrada, que habla mucho tecnicismo, así que ahí, cierto, tratar de hacerlo lo más dinámico posible para que los alumnos vayan entendiendo cada uno de los términos, cada uno de los glosarios que aparecen dentro del capítulo, ya nos prepara para que en el segundo capítulo veamos la segunda parte, que es el armado, ¿ya? Si bien en el capítulo 1 terminaba con lo que era el desarme, el capítulo 2 especifica cuáles son las normas ya de seguridad o de trabajo para poder hacer un armado correcto. ¿Ya? Y dentro de esas normas, no solamente seguridad, me especifica cómo yo selecciono lo que voy a armar, principalmente, ¿ya? Qué tipo de gabinete, qué tipo de ventilador, los modelos, eh, con respecto a la fuente de alimentación, cuál sería, por ejemplo, la sumatoria de consumo que podría utilizar yo para poder calcular cuál sería mi fuente de poder adecuada, qué tipo de sistema de ventilación voy a tener, etcétera. Así que es importante ahí que dentro de los contenidos se van dando varios ejemplos para indicar cuál sería lo más adecuado o lo más cercano a tener a considerar, ¿cierto? Cuál sería, a dónde iría, a dónde va a estar en funcionamiento ese equipo para seleccionar el tipo de gabinete o el tipo de sistema de enfriamiento, por ejemplo, más adecuado. Por eso aparecen algunas tablas y comparativas. Lo mismo para la fuente de alimentación, que cuánto consumo voy a tener, cuál es el voltaje que voy a tener, para qué país va, por ejemplo, pensado, si es para 110 o 120 volt, qué componente voy a energizar, por ejemplo, o si voy a tener la suficientemente de carga o suficientemente cantidad necesaria para poder, ¿cierto?, energizar todos los componentes que van a estar conectados. Eh, Aparece también, ¿cierto?, cómo elegir la placa madre, ¿cierto? Ahí se menciona cuáles son los factores. Ya, dentro de estos factores, la placa madre define muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el fabricante me va a especificar qué tipo de procesador, ¿cierto?, es compatible por su cantidad de pines, por su velocidad de los buses de datos. Lo mismo que los slots de conexión para la memoria RAM. Lo mismo que también qué tipo de tarjetas de video, qué tipo de ranuras son las que tengo para poder definir qué es lo que voy a comprar, expandir o implementar a instalar en esta placa. Por eso es de suma importancia entender el manual técnico, la ficha técnica que el fabricante especifica para seleccionar los diversos componentes que van a estar instalados en ella. Ahí aparece, cierto, o se mencionan dos fabricantes. El curso habla siempre de Intel y AMD, hace una comparación un poco de línea de tiempo y también algunas tablas comparativas en cuanto a sus funciones, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se menciona lo que son los sockets de tipo Intel, los sockets AMD. Se menciona también lo que son los procesadores de servidores que tienen algunas características distintas, por ejemplo, la línea Xeon de Intel, en cuanto a núcleos. Pero siempre el foco que se le da al curso, como hemos tocado durante esta sesión, es siempre pensando en el equipo PC, en el equipo de oficina, el equipo de hogar, ¿ya? Con respecto a la RAM, lo mismo. Si bien para poder seleccionar el tipo de RAM adecuadamente, tengo que tener claro cuáles son sus velocidades, sus frecuencias y cuáles son sus características que están hoy día disponibles en el mercado para poder elegir una RAM más adecuada. Eh, lo mismo pasa con los discos duros, ¿cierto? Eh, Cada cosa tiene que ser compatible y cada cosa tiene que ser también alineada. Mucha RAM, un procesador rápido, pero si un disco duro sigue siendo de tipo mecánico, quizás voy a haber perjudicado la velocidad de tasa de transferencia de datos. Entonces ahí ver que sea un concepto equilibrado, ¿ya? Ahí están las características que nosotros mencionamos un rato detrás, de los discos mecánicos, que generan más calor, más ruido, más energía. Y son más sensibles, obviamente, a lo que es las vibraciones. Ahí también, por ejemplo, se menciona lo que son las unidades ópticas y cuáles serían sus tablas comparativas, qué hacen y qué no hace cada uno de ellos, desde una unidad de CD básica hasta una unidad de Blu-ray doble capa. También con el tamaño para la instalación de los discos duros, cuáles son sus dimensiones, por ejemplo en pulgadas, para poder, ¿cierto?, instalarlo correctamente, ¿ya? Hoy día varios fabricantes ya no están utilizando lo que son tornillos de fijación, y muchos de ellos que utilizan fijaciones plásticas, por ejemplo, o abrazaderas para poder lo más rápido posible hacer lo que es sacar el disco duro o cambiarlo. Y bueno, vienen algunos pasos, ¿cierto?, para instalar lo que son las unidades ópticas, el desarme de los gabinetes,
Ya todo esto viene con laboratorios, con los paso a paso secuenciales, donde le van dando las instrucciones para que el alumno vaya ejecutando correctamente cada una de estas acciones o actividades que vienen propuestas. Lo mismo para seleccionar las tarjetas adaptadoras, qué tipo de tamaño tienen, ¿cierto? Para qué las van a ocupar, ¿ya? Cuáles son sus diferencias, tanto en costos, tanto en funcionalidades, y también algunos ejercicios para poder definir cuál sería lo más adecuado, ¿ya? Aquí aparecen, por ejemplo, algunas preguntas donde dice cuáles serían la necesidad actual del equipo y qué es lo que yo quiero implementar a futuro. Si es video, audio, si quiero tener algún tipo de conectividad diferente que no tengo actualmente, como una tarjeta, por ejemplo, de red, etcétera. Y también vienen talleres sobre la instalación de la tarjeta adaptadora con su correcto implementación, eh, correcta instalación también y consejos que se van dando en los talleres que vienen asociados al capítulo. Este capítulo viene con muchos talleres también para trabajar. Ahora, si son varios talleres que vienen propuestos, quizás por tiempo no les va a dar lo necesario para poder hacerlo durante sus clases. Así que quizás pueden elegir los más relevantes que ustedes consideren. ¿Ya? No es obligatorio quizás que lo hagan todos cuando dicten la clase. Si por ejemplo el capítulo 2 tiene 8 laboratorios, quizás son los más relevantes 3 o 4. Y también de acuerdo a lo que tengan ustedes disponible en cuanto a hardware para poder hacerlo. Bueno, también se mencionan las unidades lectoras de medios, cómo instalarlas, ¿ya? También los sistemas, cómo elegir los sistemas de almacenamiento externo, qué tipo de puerto utilizan, ¿ya? Hoy día, como los dispositivos USB, pendrive u otros, memoria flash, y como aplicábamos mucho laboratorio, donde se habla del armado correcto de cables, de energía y dispositivos de almacenamiento dentro del equipo con sus distintas formas. También el capítulo menciona, explica y tiene como actividades las instalaciones de los cables del panel frontal bajo los distintos normas del fabricante, para qué sirve cada uno de ellos. Como podemos ver en la presentación, hay cables que van orientados a la energía, al encendido, a los botones, ¿cierto? O botones, ¿cierto? De reseteo, botones de encendido u otros. También la correcta instalación de los cables del panel frontal, ¿ya? Que si bien van identificados, hay algunos de ellos dan las recomendaciones correctas para saber cuáles son, o como el fabricante también lo rotula. Ahí, ¿cierto? Pueden apreciar cómo se muestran en la presentación y los laboratorios que vienen también asociados a ello. Ahí aparece también lo que es la definición, qué es lo que hace cada uno de ellos, que pueden encontrar hoy día disponible, de audio, de USB, de encendido, de reset, etc. Y, como mencionamos, sus respectivos laboratorios. Muchos laboratorios tiene este capítulo. Bien, capítulo 2, como se pudieron dar cuenta, es mucho más reducido en cuanto a contenido y mucho énfasis a la parte práctica. Ya, mucho énfasis en la parte práctica. Ahora, si bien tiene harto laboratorio, ustedes, como les explicaba, elijan los que consideren más necesarios por tiempo, quizás por cantidad de alumnos, pueden que tengan un curso muy numeroso y la idea es que todos los estudiantes participen, todos puedan pasar, en este caso, por el capítulo de armado, que es un capítulo bastante llamativo. A los estudiantes les gusta mucho meter mano en el hardware y les gusta estar ahí, ¿cierto?, presente en el laboratorio. Así que quizás van a ver bastante entusiasmados con este capítulo y la idea es que ustedes puedan hacer que todos sean partícipes de ello. Hay una pregunta por ahí o apreciación que tiene Edgardo, la vamos a leer para que revisemos después el tercer capítulo, que también no es muy extenso y va de la mano con los capítulos de hardware. Vamos a leer aquí la pregunta. Edgardo dice: en el simulador de componentes se puede realizar cálculo de consumo de watt en base a los componentes utilizados al momento de armar el computador. Miren, hay algunos simuladores. Hay algunos simuladores del mercado que los tengo anotados ahí para que al final los revisemos. Que si bien son simuladores de pago, también permite hacer toda esa simulación de consumo energético. El simulador de Cisco no llega tanto a eso.
sino lo que hace es mostrar un poco las partes y piezas y la instalación en sí. ¿Ya? Hay algunas aplicaciones que permiten hacer cálculo de componentes, claro, pero lo que hace el simulador de Cisco, que se llama Virtual Desktop y Laptop, no lo logra, ya no es tan avanzado. Eso es más o menos para que lo tengan, lo tengan en cuenta. Hay uno que se llama PC Builder, que es bastante bueno. Quizás ustedes lo han usado o lo han visto por ahí. Al final lo vamos a mencionar. Bien, vamos con el capítulo 3. Tercer capítulo. Ya, yendo, ¿cierto?, a la parte ya final de la presentación de hoy día, de este primer resumen, el cual habla ya en sí de lo que son los componentes para armar equipos avanzados. ¿Ya? Este capítulo en sí se basa en qué debe considerar el técnico o el estudiante para poder elegir los mejores componentes, ¿ya?, de todo índole, para poder seleccionarlo de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario. ¿Ya? Equipos de tipo gamer, equipos para virtualización o para otros fines, como diseño asistido por computadora. Y también habla de lo que son las configuraciones tanto de los chips BIOS y UEFI. ¿Ya? También de la energía eléctrica, cómo son los daños eléctricos que pueden surgir, cómo protegerme de los daños eléctricos en un equipo computacional. Menciona los RAID, que son los arreglos de disco que, si bien van orientados a lo que es servidores, pero igual aquí lo menciona el capítulo. Y también habla de cómo yo hago el reciclaje electrónico y el desecho de componentes que quizás no se van a utilizar. Así que le da énfasis también a ese punto. En esta primera parte menciona este capítulo o se basa en cómo yo configuro los sistemas de arranque de una computadora, ¿cierto? Cómo yo elijo el cómo va a iniciar o de dónde va a obtener o va a arrancar un sistema operativo. Entonces, para ello necesito poder indicarle y verificar que todo esté correctamente. Para ello existen, ¿cierto?, unos chips llamados BIOS o UEFI, que es la nueva actualización, que permiten guardar esa configuración y poder definir cómo yo quiero administrar ese tipo de recursos y cómo quiero generar el arranque en un equipo. También se encargan del diagnóstico o verificación de errores mediante un código de BIP, que quizás muchos lo hemos utilizado en algún momento, que me va indicando mediante una secuencia de sonido qué error puedo tener yo antes de arrancar mi equipo. ¿Ya? Fallos de memoria RAM, por ejemplo, fallas de tarjeta y video, etcétera. Y bueno, el capítulo empieza a hablar de estos tipos de chips, ¿cierto? Primero comienza con las memorias ROM, ¿ya? El BIOS, que es una memoria ROM, en la cual permite guardar mediante un microsistema operativo llamado firmware, la información relevante de la misma placa y de los componentes que están integrados, velocidades, voltajes, fecha y horas, por ejemplo, o valores que son determinantes para poder ejecutar el correcto funcionamiento del equipo. Este chip se energiza a través de la placa y a través de una pila, ¿cierto?, que está incluida dentro de la placa madre, que por ahí aparece justamente ahí. Uno de los primeros indicios que se menciona aquí como tips, si me doy cuenta que la fecha y hora del equipo aparece incorrecta cada vez que la enciendo o no está guardando los cambios necesarios para el correcto arranque, es un primer, cierto, síntoma de que la batería está ya en su vida útil caducada, ¿cierto? Cambiar la pila correctamente. El otro chip también que aparece mencionado es el UEFI, ¿ya? Que es una interfaz más avanzada de configuración que, si bien logra los mismos objetivos que permite tener el BIOS, es más avanzada en cuanto a información a entregar, ¿ya? El UEFI me permite ejecutarse en distintos tipos de plataformas o sistemas de 32 a 64 bits. Me permite también agregar lo que es seguridad en el arranque y también me permite ver información adicional como temperatura, cierto tiempo real, monitoreo, eh, estadísticas, por ejemplo, del equipo, etcétera. Y bueno, vienen sus respectivos laboratorios propuestos para desde ingresar al BIOS, ingresar al UEFI, explorar las configuraciones, guardar las configuraciones, etcétera. Así que aquí también es importante tener, ojalá, equipos que tengan los dos tipos de chip, un equipo con BIOS, un equipo con UEFI,
y mostrar, ¿cierto?, ahí en los laboratorios y hacer los laboratorios que vienen propuestos con respecto a cada uno de ellos. Si bien en el curso también vienen algunos videos donde se hacen demostraciones, la idea es también hacerlo ahí en vivo. Bueno, ahí explica las diferencias. El BIOS es un chip más antiguo, ¿cierto? En el cual tiene características que no están incluidas o adquiridas por los UEFI, que se encarga de tener algunas diferencias con respecto a parámetros de seguridad o niveles, ¿cierto?, de, por ejemplo, de encriptación de unidades para en caso de robo, algunos chips como el TPM que permite encriptar o tener certificados digitales tanto en los componentes internos como disco duro, y también tener un arranque seguro para poder tener un sistema operativo booteable según lo que el fabricante determina. Ambos chips, tanto el BIOS como el UEFI, se pueden actualizar, ¿cierto?, bajo distintos métodos. Algunas de las actualizaciones que pueden ser mediante conexión a la red, aplicaciones que permiten actualizar, hechas por el fabricante, actualizar el BIOS o el UEFI, o algún tipo de medios de almacenamiento externo, ¿ya? Así que también hay por ahí algún laboratorio que permite hacer actualización del BIOS o el UEFI para tener mejoras de cuanto a seguridad o nuevas funcionalidades, o que pueda reconocer o ser compatible con componentes mucho más modernos. Le explica que se obtiene de la misma página del fabricante y su respectivo laboratorio. También viene, luego que hacen este laboratorio de preparar el equipo, viene un laboratorio de instalación de Windows 10, ya, desde cero. Eh, y otro laboratorio también propuesto sobre instalación de programas de terceros sobre Windows 10. Por ejemplo, hay la instalación de Packet Tracer sobre un equipo en laboratorio. ¿Ya? Si bien más adelante viene instalación ya definida o capítulo específico de ello, aquí también prepara ese entorno para que venidero para los capítulos siguientes. El punto 3.2 ya habla de lo que es las medidas de voltaje y explica también con algunos ejercicios lo que es la ley de Ohms, ¿ya? Para quizás los alumnos que están más familiarizados con el área electrónica van a poder, ¿cierto?, estar aquí más atentos a lo que es la implementación de la ley de Ohms para poder, ¿cierto?, hacer los cálculos necesarios tanto de voltaje, resistencia o consumo según se expresan en algunos laboratorios. Aparecen las siglas, se define para qué hace cada una de ellas y qué repercute, ¿cierto?, el cálculo obtenido según lo que se expresa en la ley de Ohms, ¿ya? Para poder sacar lo que es potencia, voltaje u otro. Y vienen ejercicios, así que es importante que vienen varios laboratorios, demostraciones de cómo ponen casos propuestos de cuánta energía, por ejemplo, requiere una fuente de poder, cuánto sería el consumo, etcétera, etcétera. Así que ahí se pueden apoyar bastante en ese punto. Se habla también de lo que vimos al principio, que las fuentes de poder, ¿cierto?, rectifican corriente continua, pero también tienen una fuente o entrada de alimentación que es de voltaje variable, ¿ya? Ahí vemos una fuente con un chip, perdón, con un switch que podemos seleccionar qué tipo de voltaje es más adecuado según la norma del país en el cual están presentes. Y como mencionamos, los laboratorios. Con respecto, ¿cierto?, a las fluctuaciones de voltaje en los riesgos eléctricos, ¿cómo me protejo, ¿cierto?, de los apagones totales, que es la pérdida total de la corriente alterna? ¿Cómo me protejo de las bajas de tensión? O, por ejemplo, ¿cómo me protejo de los ruidos, interferencias o alzas de voltaje? Todo eso en el capítulo explica que son bastante dañinos para los componentes de un equipo y que no permiten que funcionen correctamente. Por lo tanto, se mencionan elementos o hardware que nos permiten mitigar ese tipo de daños, y entre ellos aparecen, por ejemplo, los protectores de voltaje, ya zapatillas en las cuales nosotros tenemos algún tipo de protector para evitar una alza. Aparecen, por ejemplo, las UPS, los sistemas de alimentación interrumpible, que nos permiten mantener un tiempo determinado energizados los dispositivos electrónicos más delicados de una red. Y también nos permiten hacer lo que es la estabilidad del voltaje para poder mantener o evitar esos picos, ¿ya?, de alzas o bajas. Por lo tanto, hay distintas variedades de UPS, distintos tamaños, distintas capacidades, en los cuales ustedes pueden ahí también, si es lo posible, tener a mano, mostrarla y compararla y hacer efectivamente que funcione. Por ejemplo, hay un laboratorio que explica que
hay una cantidad de equipos conectados, se desconecta el UPS, cuánto debería durar, para qué sirve, qué permite por parte de, en este caso, el técnico apagar correctamente los equipos, así que, etcétera. ¿Ya? Importante, ¿cierto?, entender que las baterías también se gastan, se descargan y cada cierto tiempo hay que hacerle un mantenimiento, ya que si tenemos un sistema de reserva, al plazo de los años no va a ser tan eficiente como estaba en un principio. Y bueno, aquí nuevamente habla de la arquitectura de procesadores, habla por ejemplo de arquitecturas RISC y CISC, ¿ya? Algunas diferencias con este tipo de instrucciones, pensando que la arquitectura RISC hace instrucciones más reducidas, ¿no? O mayor cantidad de tareas en un procesador, versus que un procesador de arquitectura CISC hace instrucciones más grandes en cómputo, pero menos cantidades. ¿Ya? Entonces hay alguna diferencia, podríamos hacer comparaciones en cómo es el funcionamiento de las instrucciones de los procesadores, pensando en servidores o por ejemplo pensando en PC o en equipos de alta gama como equipos Apple. Y bueno, presenta aquí ya en detalle lo que son los tipos de procesadores, las tecnologías, los multinúcleos, por tecnologías como el hyperthreading, para tener varias tareas simultáneas, explica también que las capacidades de los procesadores se miden en ciclos, ¿ya? Por segundo, de acuerdo a las capacidades que tengan, hercios, megahercios, gigahercios. eh, y se explica también un tema, o se toca también un tema que puede surgir con los estudiantes, que es el overclocking. ¿Ya? Cómo yo modifico estos valores para obtener el mejor rendimiento del equipo, tanto en un overclocking de software o de hardware. Es decir, hacer modificaciones lógicas en el BIOS para que le saque mayor provecho, mayor velocidad al procesador, o algún overclocking físico, que también se muestran algunos ejemplos haciendo algunos puentes, ¿cierto?, dentro la misma placa. ¿Ya? Y explicar que igual es riesgoso en algunos casos porque puede haber daño para en este caso, la placa y el procesador. Bueno, explica los tipos de núcleo, cómo evolucionaron, cómo son hoy día los procesadores desde un núcleo hasta muchos núcleos, ¿ya? Las diferencias que tienen unos con los otros. Eh, Habla también de la ventilación o refrigeración, que hoy día también es un punto importante, ya que a la cantidad de mayor cómputo o cálculo, obviamente hay mayor cantidad de calor a producir por parte del procesador, por ende hay que ventilarlo o disipar el calor de alguna forma. Y ahí nuevamente tocan los sistemas tradicionales, que pueden ser por ventilación por gabinete, por hacer circulación de aire, o por disipación térmica, como el propio disipador que va sobre el procesador para poder extraer o disipar el calor. Ahí aparecen, ¿cierto? También ejemplos que las mismas tarjetas gráficas tienen que tener su propio sistema de refrigeración, ya que generan una gran cantidad de cálculos, principalmente las tarjetas AGP de alta gama. Se muestran los sistemas de refrigeración por agua y se dan varios ejemplos también del mercado. El tema también que aparece por acá es el arreglo redundante de discos, conocidos como RAID, que nos permiten, ¿cierto?, tener varios discos, o mínimo dos discos replicados entre sí, y que el objetivo es tener la menor tolerancia a fallos posible, ¿ya? Para tener una paridad de datos almacenados. Si bien este tema es más enfocado a lo que es servidores o sistema operativo servidores, igual se toca en el capítulo, ya hace una comparación de los distintos niveles de RAID, pasando por los RAID 0, el 1, 5, y explica sus características, por ejemplo, la cantidad de discos que debe tener, y cuáles son, ¿cierto?, sus diferencias unos con otros. Entendiendo que el más básico o el que podría aplicarse incluso está en VirtualBox para hacer una demostración, podría ser un RAID, por ejemplo, de dos discos, un RAID 0 o un RAID 1, para hacer, ¿cierto?, un espejado entre ellos. ¿Ya? También nuevamente toca lo que son los puertos antiguos, muestra los puertos, ¿cierto?, descontinuados, tanto de audio análogo, de video, nuevamente aparecen por acá, y también cómo evolucionaron en el tiempo. También muestra los distintos tipos de conectores USB, desde los conectores tipo A, C, mini, micro, habla de sus velocidades, ¿cierto?, de sus estándares en el mercado, etcétera. Así que también ahí hay harto que tocar. Puertos de algunas arquitecturas propietarias, como el Lightning de Apple, que es el conector, ¿cierto?, patentado por Apple para carga y datos. También habla de los cables, ¿cierto?, de red,
que esto, si bien se va a tocar en los capítulos posteriores, menciona lo que son los cables pares trenzados, que es el cable de cobre tradicional. Habla de la diferencia entre el cable apantallado y no apantallado, el cable que tiene un blindaje metálico y el otro no. Habla de los conectores RJ45, habla del conector RJ11 para telefonía, habla del medio físico o cable como el coaxial también, ¿cierto? El uso que se le da, que tiene cierta aislación electromagnética versus lo que hace el par trenzado. Habla de sus tipos de conectores, sus funcionalidades y usos, que lo más cercano, ¿cierto?, para el estudiante es el TV cable. Bueno, y habla también de otros tipos de conectores que se mencionan y quizás son menos comunes, como los conectores CASI, conectores IDE para dispositivos de tipo MOLEC o VERC para disqueteras o equipos, o perdón, los discos tipo mecánicos. También habla de los tipos de resolución de pantalla, que de acuerdo a ello nosotros podemos definir qué capacidad o qué calidad tiene de imagen. Importante, los píxeles, habla de los contrastes, configuraciones, frecuencia, ¿ya? Y variedades que podemos tener nosotros de capacidades de visualización de monitores, que le permitiría, ¿cierto?, tener ahí la diferencia entre ellos para poder ver cuál sería el más adecuado de acuerdo a la calidad de contenido que voy a ver, pasando, ¿cierto?, desde los más básicos hasta las definiciones en ultra alta definición como el 4K. También pensando en dispositivos, ¿cierto?, más avanzados y que también se utiliza mucho, cómo yo puedo expandir monitores, ¿ya? Cómo puedo tener más de un monitor para extenderlo, mi escritorio visual, para tener mejor productividad, por ejemplo. Y habla no solamente de los KVM, sino que habla de los scanners, por ejemplo, que son dispositivos para conectar una entrada USB, HDMI y tener dos o tres monitores hoy día en paralelo. Que también ahí le da, ¿cierto?, un énfasis y un toque de ese tipo de uso, tanto para uso gamer, para el área de desarrollo o simplemente para poder tener una mejor visualización de un entorno de escritorio. También habla de cómo actualizar, cómo hago actualizaciones de equipamiento, ¿cierto? Quiero hacer cambios a mi equipo. Quiero actualizar, por ejemplo, mis componentes de mi placa madre, ¿cierto? ¿De qué debo considerar? ¿Qué requisitos, qué tipos de software van a ser compatibles o qué tipo de cambios yo puedo hacer al reemplazar mi placa? Es decir, si puedo seguir usando el mismo disco duro, si puedo estar usando el mismo procesador, etcétera. ¿Ya? Le da algunos tips, ¿cierto?, para actualizar la placa madre, qué cosas debo considerar, tanto en la actualización y poner nuevos componentes y también cómo seleccionar componentes que sean compatibles con los nuevos cambios. También aparece, ¿cierto?, sobre el procesador lo mismo. Hay un laboratorio que hace sobre el cambio de pasta térmica, también viene propuesto ahí, que cuando saca ¿cierto?, el procesador y el disipador, debo hacer un cambio de pasta para poder tener una mejor disipación del calor. También habla del cambio de discos de almacenamiento, que habla que debo hacer respaldos, por ejemplo, antes de hacer cualquier cambio en un disco duro, etcétera. ¿Ya? En el caso de periféricos externos lo mismo, ¿cierto? Cambios de teclados, cambios de monitores, cambios de fuentes de alimentación, en el caso que la exigencia sea mayor y debo tener algún tipo de mayor consumo. Ahí dice busque calculadora de voltaje. Hay un ejemplo donde aparece la calculadora que mencionaron por ahí en el chat. Viene también dentro del material una calculadora en línea para poder hacer estos cálculos de simulación de cuánto sería el consumo. Habla también de lo que son los clientes ligeros y pesados, los Slim Client y Fat Client, computadoras en las cuales son de alto cómputo, un cliente pesado, computadora, ¿cierto?, potente en cuanto a procesamiento, y clientes ligeros que son computadores de menor capacidad de cómputo, ¿cierto?, que podría ocuparlo para tareas mucho menos eficientes. ¿Ya? La diferencia entre uno y otro. ¿Ya? También hace una mención a lo que eran las terminales tontas, ¿ya?, en las cuales, ¿cierto?, se conectaban a un mainframe y obteníamos resultados y el procesamiento se hacía en paralelo en otros dispositivos. Y bueno, también aparecen ahí los NAS que hicieron como pregunta por ahí al principio de la presentación. Aquí están nuevamente, aparecen los dispositivos de almacenamiento que son servidores de almacenamiento como tal, autónomos, por lo tanto ya no dependen de un sistema operativo Windows Server, por ejemplo, que genera un sistema de almacenamiento, sino que trabajan en forma, como decimos nosotros, autónoma, para copia de respaldo, para hosting, para almacenamiento de alta capacidad.
Y ya terminando el capítulo habla de lo que es la protección y eliminación segura, es decir, cómo hacemos los desechos. Ya, si bien hay componentes electrónicos que tienen reciclaje, hoy día muchas empresas, y principalmente en Chile, está potenciando lo que es el reciclaje electrónico. También se menciona cómo me deshago de elementos peligrosos, como por ejemplo los toners, las baterías, por ejemplo, dañadas y otros. Así que ahí habla un poco cómo debería trabajarse, cuáles serían los procedimientos seguros. Hay unos estándares, ¿cierto?, de unas hojas de eliminación de componentes peligrosos, y que hoy día algunas empresas en Chile lo están haciendo también. Así que este capítulo, el capítulo 3, mucho laboratorio también, y menciona tecnologías que han ido cambiando, y pensando también en computadores de alto cómputo o computadoras de uso no tradicional también en el mercado. Bien, voy a leer alguna pregunta que quedó por ahí para que veamos el último capítulo y más breve. Y con eso, ¿cierto? Damos ya término a la primera sesión o resumen de hoy día, de este primer viernes. Y ya daríamos pie, ¿cierto?, a lo que es los 4 primeros capítulos de hardware. Vamos a ver las preguntas que hay por aquí. Hay una pregunta que dice por ahí, Omar dice, tengo un server que en su manual dice que los discos se pueden retirar en caliente, o sea con el equipo encendido, además que cada vez que uno agrega un disco, el disco principal del computador aumenta, ya que estos discos trabajan como un solo. ¿Es cierto eso, o igual puede provocar un daño en el equipo? No, de hecho están hechos para eso. Los discos, hay discos SAS y SCSI que son hechos para eso. De hecho, los servidores traen los discos en el panel frontal con ese objetivo, que yo los pueda sacar en caliente. ¿Ya? El objetivo es ese, que yo los pueda retirar y no tenga que ver perjudicado el funcionamiento o el uptime del equipo. ¿Ya? No se dañan. Y de hecho un disco en RAID, si yo tengo un RAID de disco y mi placa soporta RAID, yo saco un disco y ese disco que coloco es reemplazado inmediatamente por el disco dañado, y hace una integración de los datos y lo deja como estaba el anterior. Es decir, no noto que hubo un cambio, ¿no? Eso es casi automático. Bien, vamos con el último capítulo, ya para que cerremos la sesión. Estamos ya en la hora. Y este capítulo habla del mantenimiento preventivo. Como nosotros ya vimos, hay harto laboratorio por trabajar, hay muchas preguntas que le van a surgir por los alumnos. Y el último capítulo también tiene mucho también trabajo de laboratorio y explica cuáles son los procedimientos que deberíamos hacer para poder mantener el equipamiento computacional en un buen estado. El mantenimiento preventivo, ¿cierto?, se entiende como el mantenimiento que hacemos para prevenir futuras fallas. Ya, a diferencia del mantenimiento correctivo, que ya es cuando ya la falla ocurrió. Por ande, uno preventivo es orientado a hacer anteponerse a una falla, es de tipo proactivo, y el otro tipo de mantenimiento es de tipo reactivo. Y también termina viendo algunos pasos de resolución de problemas. ¿Sí? Un Cisco tiene una metodología que presenta en este capítulo de IT Essential, y que CompTIA también lo tiene, que hay una resolución de problemas basada en 6 pasos, en los cuales son 6 pasos secuenciales, escalables, que me va indicando si un paso resulta, yo avanzo al siguiente, y de lo contrario vuelvo al paso inicial para encontrar cuál es la falla o la posible teoría de las causas de la falla. Entonces, el mantenimiento preventivo, que es el que se enfoca este capítulo, y como mencionamos nosotros, evita prevenir futuros fallos, o extender la vida útil del equipamiento. Por eso habla que hay lugares donde hay mucho polvo, hay lugares, ¿cierto?, donde el entorno no es el más adecuado, y por lo tanto se refiere hacer cada cierto tiempo un mantenimiento para evitar, por ejemplo, la suciedad que se interponga en los ductos de ventilación, por ejemplo, para evitar, ¿cierto?, que la suciedad se interponga. Y eso sería, por ejemplo, una limpieza, hacer una limpieza como explica como tal, limpieza con algún tipo de soplador de aire frío, limpieza con algún tipo de aire comprimido, para evitar, ¿cierto?, que los componentes se dañen con el calor excesivo. Ahí explica, ¿cierto?, que se puede hacer con aire comprimido, una aspiradora ESD, y siempre con aire helado, y evitar, ¿cierto?, tener paños que dejen pelusa o suciedad. En cuanto a los componentes internos, siempre mantener limpios, ordenados, principalmente el cableado,
con algún tipo de velcro o cinta de plástica para poder tener un adecuado o correcto orden de los cables. ¿Ya? El mantener los cables sueltos también perjudica un poco el funcionamiento, lo podemos pasar a llevar desordenado, etcétera. Con respecto al mantenimiento preventivo, el ambiente es un punto clave con respecto al lugar o habitación o entorno donde se instalan los equipos. Un ambiente, lo posible que sea libre de humedad, en lo posible de temperatura o de polvo, es el más adecuado para tener el equipamiento computacional. Por lo contrario, debo tener cierto que considerar hacer un mantenimiento en menores cortos o tiempos o plazos para prevenir cierto que ese equipo se dañe a futuro. Por ejemplo, tener el equipo cerca del baño, cerca de la cocina, donde exista mucho vapor o polvo, pueden ser perjudiciales para la vida útil de los mismos. También existe mantenimiento preventivo para el software, así como existe para el hardware. Ese mantenimiento del software es orientado a tener actualizaciones, por ejemplo, parches de seguridad, service pack en el caso de los sistemas operativos Windows, y hacer que el equipo trabaje lógicamente de mejor forma. Tener los antivirus actualizados, antitroyano, anti-spyware, no tener programas que no utilizo, optimizar el arranque, por ejemplo, de los programas que se inician al levantar el sistema operativo, hacer defragmentación de discos, limpieza de archivos cierto temporales, etcétera. Hay una cantidad de utilidades y herramientas que son propias del sistema operativo y que vienen en los laboratorios propuestos para mantener el equipo en forma lógica en el mejor estado. Con respecto a la resolución de problemas, esta parte del capítulo da mucho hincapié o énfasis de que cuando hay un problema, a veces el encontrar la solución se hace muy largo el proceso o simplemente termino dando vueltas y no encuentro el cómo resolver una problemática. Para ello existe una metodología llamada la resolución basada en los 6 pasos. Durante todo el curso se van a dar cuenta ustedes que no solamente en los capítulos de mantenimiento preventivo o de problemas, sino que en los capítulos de sistema operativo, de seguridad, de atención a usuarios, siempre va a estar presente el esquema de los 6 pasos, ¿ya? El cual define que para poder solucionar un problema de tipo TI, lo primero es identificar el problema. Por lo tanto, ahí hay que hacer preguntas abiertas, cerradas al usuario, para poder entender cuál sería el problema propuesto. Después dice que el paso 2, cuando hago las preguntas necesarias, recopilo esa información, establezco una teoría de las posibles causas, ¿cierto? Bajo la experiencia, bajo las documentaciones previas, ver cuál sería una de esas causas que está causando el problema. Luego paso al paso 3 para poner en práctica esa causa y si efectivamente es la que causa el problema. De lo contrario, si no, vuelvo al paso anterior para ir definiendo cuál sería o la siguiente teoría posible. Si esa teoría me resultó, voy al paso 4 y establezco cierto un plan de acción. Es decir, cómo ahora me enfoco en el problema, ya que voy descartando opciones y tengo cada vez más centrado la problemática a resolver. Si no es así, vuelvo al paso anterior. De lo contrario, vuelvo al paso 5. Y en el paso 5, luego de haber probado un plan de acción y efectivamente funcionó, debo verificar que funcione nuevamente correctamente ese plan desarrollado, ¿ya? Es decir, probarlo, funcionando, ¿cierto? Verificando y también planteando medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. Y termino, ¿cierto? La resolución de los 6 pasos registrando los hallazgos, tanto positivos, negativos o acciones y resultados que fueron encontrados, es decir, documentar. Ya con eso, ¿cierto? Esa documentación del paso 6 me permitiría tener un marco de trabajo para futuros problemas que sean muy similares, poder acotarlo en el menor tiempo posible, ¿ya? Que es el objetivo de la resolución de los 6 pasos y que le da mucho énfasis a este capítulo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los pasos, ¿cierto? Y qué cosas hacer. Ahí me dice que para identificar los problemas, debo identificar el equipo, los datos del equipo, del cliente al que estoy, ¿cierto?, resolviendo la problemática, el tipo de problema presentado, etc. Es más que nada documentar o tener datos o información para poder entender cuál es el problema. El paso 2 dice establecer cuál sería la posible causa, ¿ya? Bajo la experiencia, bajo
información previa. Por ejemplo, hay algunos tipos de causas que podrían estar dando con el problema que tengo presente, como se ven por ahí. Aunque parezca lógica u obvia, pueden ser una de ellas. El paso 3 dice, pongo a prueba las teorías, es decir, si yo creo que es una de ellas, las voy probando para efectivamente si es así. Si no, voy descartando y probando otra y otra y otra. El paso 4 dice, establezco el plan de acción, es decir, si resultó, voy a poder empezar a buscar la información adecuada para darle solución. Bajo la página del fabricante, manuales, tutoriales, sitios, foros, etc. El paso 5, comprobar si la medida aplicada y que funcionó, efectivamente funciona. O sea, reinicio el equipo para ver si nuevamente tiene problemas, finalmente se solucionó, verifico, ¿cierto? Y compruebo si correctamente está todo solucionado. O si no, lo contrario, vuelvo al paso anterior. Y el paso 6 habla ya de analizar la solución, explicársela a quién es el dueño o cliente, en este caso del equipo, registrar lo realizado, mostrar los pasos efectuados, y eso me va a permitir, ¿cierto?, tener el menor tiempo posible una solución cuando un problema se vuelva a presentar a futuro. Así que esta parte hoy del capítulo presenta algunos casos, hay varias actividades por hacer aquí también multimedia, que ustedes pueden poner ahí como práctica con los estudiantes, poner algunos casos que salen ahí y cómo serían las soluciones más adecuadas. También hay ejemplos para el instructor con las soluciones, y también ejemplos para los alumnos y las soluciones para que ellos determinen, ¿cierto?, cuál sería la problemática, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, no sé, pues aparece un ejercicio que se desconecta un cable y el alumno tiene que identificar qué cable se desconectó o por qué genera una falla, que analice el código de VIP, por ejemplo, de un equipo, etcétera. Y también le da bastante énfasis a lo que son herramientas referenciales personales, las notas, diarios, apuntes que puede tener el mismo técnico y que le sirve como un historial, ¿cierto?, para poder saber cuáles fueron las fallas anteriores y poder acotarlas en el menor tiempo posible. Y laboratorios nuevamente, laboratorios de multímetro, verificar cierto voltaje, etcétera. Así que muchos laboratorios acá también, varios laboratorios propuestos, y que ustedes pueden seleccionar cuál sería el más adecuado y poner en práctica lo aprendido con los estudiantes y que ya den solución a los problemas basados en la metodología de los 6 pasos. Estimados, fue un resumen ya de los 4 capítulos. Ya el objetivo ahora ustedes que lo revisen, ¿cierto? ¿Veis? En Netacat esta presentación está en formato PPT, está en ambas. Y de hecho yo les compartí el material y van en ambos formatos, ¿ya? En PPT y PDF. ¿Ya? Hay dos tipos de presentaciones, va una que dice que es para el instructor y otra que es para el estudiante, ¿ya? La que va para el instructor es más extensa y en esa aparecen ejercicios propuestos, formas de cómo o qué laboratorio hay que hacer, cuál número es el que hay que buscar del laboratorio, etcétera. Es como bien definido. Y la que va para el estudiante es una mucho más resumida, donde van los aspectos más específicos del capítulo. ¿Ya? Ese material está. Se los compartí también en una carpeta. Si bien está en el curso, yo se los compartí igualmente en una carpeta para que lo tengan presente. Que lo expliqué, ¿cierto?, al principio de la presentación. Así que todo ese material está disponible, lo pueden bajar ustedes de Netacat y también lo pueden, ¿cierto?, bajar del curso que yo les compartí. De hecho, para la pregunta que me hacían, aquí está. Y se los mandé por correo electrónico el material de descarga. En un correo anterior iba, que le envié. Esa es la carpeta con todo el material, las PPT, ¿cierto?, y PDF para el estudiante, para el instructor. Ahí están. Ahora, si ustedes quieren sacarlo de Netacat, está en el mismo curso. Ustedes pueden ir a recursos, incluso ahí dice descargar Packet Tracer, buscar los recursos. O sea, está todo para que lo bajen de aquí mismo. De todas formas, igual lo pueden sacar del material que yo les compilé, que es el mismo, lo bajé y lo puse en un solo directorio compartido. Bien, estimados, ya con esto nos despedimos por la sesión. Cualquier duda, consulta que tengan durante la semana, recuerden que hay un correo que es cursos2022@frat.cl, donde pueden hacer las consultas respectivas, dudas que tengan también, que Daniela les puede ir respondiendo, o en el caso yo los puedo ir apoyando también
con alguna inquietud técnica que surja durante la semana. No sé si tienen alguna ya consulta, duda para finalizar, estimados. La grabación y el material se los voy a volver a reenviar para que lo tengan en esta semana, y de antemano agradecerles su participación, también recordarles que vayan avanzando en los 4 siguientes capítulos para el siguiente viernes, vayan ustedes leyendo, si van avanzando mucho mejor, las evaluaciones están activas, y organícense según su tiempo que tengan disponible para ir avanzando en el curso, que es bien riguroso, pero de esa forma se puede ver cuáles son las capacidades, actitudes y actitudes de un instructor que Cisco valida. ¿Ya? Así que no sé, pues, alguna pregunta más que tengan pendiente en el chat. ¿Alguna duda, inquietud, pendiente que les quede? Si no les surge ahora, puede ser durante la semana. Ahí también al correo que dejó Daniela para que las vayan haciendo. Ok. No, muchas gracias, que estés muy bien. Nos Listo, vemos la gracias próxima a semana. Abraham que se despide ahí, Edgardo también. Así que cualquier cosa, estamos en contacto, me comunican, me avisan por un correo electrónico, y la idea es que tengan éxito en este curso, chiquillos, y todo el apoyo posible que les pueda brindar para que sea exitoso. Bien, nos vemos en una próxima sesión. Cuídense. Chao. Gracias, Rodrigo. Buenas Chao. noches. Chao, Rodrigo, gracias. Chao, chao. Hasta luego, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao a todos, cuídense, buenas noches. Buen fin de Profe, semana. consulta, me olvidé preguntarle, ¿esta clase fue grabada o no? No recuerdo. Sí, está grabada. Ah, ya. Está grabada. Vale, nos vemos, chao. Nos comparten, ¿cierto? Gracias. Sí, después les compartimos el video con más tarde, con los correos. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Chao.